Hola a todos, mi nombre es Ingrid Barbosa, soy la pasante del área de mercados de la Unidad de Emprendimiento e Innovación y en esta oportunidad les estaré compartiendo un poco acerca del tema de responsabilidad social empresarial. El contenido que se manejará es el siguiente. Empezaremos con un recuento histórico de la responsabilidad social empresarial. Continuaremos con una definición de la responsabilidad social empresarial, el impacto que ésta tiene en la empresa, hablaremos un poco de los principios de sostenibilidad y miraremos cómo desarrollar un plan de responsabilidad social empresarial. Empezaremos hablando un poco acerca de la historia para que podamos entender cómo llegamos al surgimiento de la responsabilidad social empresarial. Desde que la empresa moderna surgió, la sociedad ha reflexionado sobre los impactos que ésta le causa. Por esta razón, se empieza a hablar de la responsabilidad social empresarial dividida en tres etapas de la historia empresarial. Empezamos con la etapa número uno, en donde hay una escasa regulación de la empresa. La mano de obra es migrante, perteneciente a grupos marginados tales como los huérfanos, las madres solteras, los habitantes de la calle. La empresa es vista como el ente educador. Aquí las personas eran obligadas a trabajar sin un salario. Por esta razón se empezaba a hablar un poco acerca de la ética del trabajador. En la segunda etapa empiezan a surgir los primeros modelos de propiedad colectiva, tal como el modelo cooperativista desarrollado por Robert Owen. Para 1848 se proclama el Manifiesto Comunista, el cual decía que existen dos tipos de clases, la burguesa y la trabajadora. También proponía que si la masa obrera se unía podía generar un contrapoder y cambiar el sistema. Y en efecto, cuando la clase obrera se unió, logró que se le reconocieran unos derechos individuales, tales como una jornada laboral de 8 horas, el derecho a vacaciones, a una pensión y a una licencia de maternidad. Con esto, el gobierno empieza a regular estos derechos a través de los sistemas de protección social en el año de 1883. Pero no solamente se lograron algunos derechos individuales, también se lograron algunos colectivos, tales como el surgimiento del sindicato y el derecho a negociar con la empresa. Para los años 30, los países capitalistas empiezan a presentar un auge industrial. Aquí, las empresas empiezan a requerir mucha mano de obra, por lo tanto, hacen contrataciones masivas a largo plazo y cobijan a los trabajadores en el sistema de protección social. La etapa número 3 inicia en los años 80. Aquí los países capitalistas entran en una crisis económica por dos grandes problemas. El primero, por el aumento indiscriminado de los precios del petróleo, y el segundo, por el cambio en el patrón oro. Los estados entran en un déficit fiscal y deben recurrir a los dineros de los fondos de protección social para cubrir esa deuda. Dichos dineros no retornan a la comunidad y empieza a generarse una crisis del estado de bienestar. Después de esta crisis surge el modelo por gestión de proyectos. Empieza a verse un cambio en la forma de contratar. Las empresas se especializan y se dedican únicamente a su core business, subcontratando las demás actividades de operación. La revolución tecnológica empieza a desarrollar productos que facilitan la comunicación a nivel global. Hay mayor tecnificación y se requieren menos empleados, por lo cual los trabajadores se desplazan al sector de los servicios. La economía de la revolución digital pasa de la industria a los servicios, se adelgaza el movimiento obrero, se vuelve un modelo de flexibilización y hay retrocesos en los avances obtenidos anteriormente, es decir, ya no hay acceso a la seguridad social. Empieza a reconocerse que la empresa no es un ente aislado. Esta hace parte de un sistema que está en constante interacción con un entorno tanto interno como externo. La sociedad empieza a ver esto y empieza a exigir a los empresarios que deben ejercer su actividad mucho más amigable con ellos. Aquí empieza a funcionar el concepto de stakeholders, el cual es cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado en la consecución de los objetivos de la empresa. Hay que entender que los stakeholders son aquellos grupos de interés que afectan o son afectados por las actividades de la compañía. Encontramos partes interesadas internas tales como los empleados, los gerentes y los propietarios. También hay partes interesadas a nivel externo, en los cuales están los proveedores, la sociedad como tal, el mismo gobierno, los acreedores, los clientes, entre otros. A continuación veremos un video el cual nos introducirá en la definición de responsabilidad social empresarial. Con esto podemos definir la responsabilidad social empresarial como el conjunto de principios y acciones para satisfacer las necesidades y expectativas de los stakeholders
y hacer sostenible a la empresa a través de la adecuada gestión de los ejes económicos, social y ambiental en el mediano y largo plazo. Aquí se resaltan las palabras que le dan un soporte general a la definición de responsabilidad social empresarial. Las acciones, entendidas como aquellas actividades que realiza la empresa. Los stakeholders como esos grupos de interés que son afectados o afectan las actividades de la empresa. Debe ser sostenible. Debe tener una gestión. Es importante que el que esté dirigiendo la responsabilidad social empresarial tenga planes de acción y retroalimentación para poder continuar con el plan ejecutado. Y los ejes económico, social y ambiental que deben considerarse para desarrollar un buen plan de responsabilidad social empresarial. Dentro del pensamiento de responsabilidad social empresarial encontramos tres corrientes. La primera es la idealista, en la cual la empresa no solamente se dedica a su core, sino que también se dedica a otras actividades que, aunque no necesariamente aumentan el valor de la empresa, son necesarias para mantener un equilibrio entre las actividades que ésta desarrolla. El segundo componente es el estratégico, el cual busca un beneficio mutuo y relaciones a largo plazo con los stakeholders. Busca también reducir al mínimo el impacto a los mismos. Y encontramos la corriente normalista, la cual se basa en que la compañía es únicamente responsable del pago de los impuestos y del pago a los empleados, en cumplir adecuadamente todos los requerimientos que la ley le exige. Ahora veremos dos definiciones de lo que es una empresa sostenible. La primera de ellas, dada por Nicanor Restrepo, quien fue uno de los gerentes del grupo empresarial antioqueño, el cual dice que una empresa sostenible busca satisfacer las necesidades de la actual generación, sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Una segunda definición la da la Organización del Pacto Mundial, la cual define a una empresa sostenible como aquella entrega de valor en términos económicos, sociales, ambientales y éticos a largo plazo. Bajo estas dos definiciones, podemos concluir que una empresa sostenible es aquella que puede mantener su gestión durante largo plazo. Es importante recalcar que además de una rentabilidad financiera, las empresas sostenibles deben entregar otro tipo de rentabilidades. Para esto, John Elkington, consultor en temas de sostenibilidad y responsabilidad empresarial, planteó esta pirámide denominada el triple resultado de Elkington, por medio de la cual identificó que la empresa, además de resultados económicos, también debe reflejar resultados medioambientales y sociales. Dentro de los medioambientales encontramos la generación de desperdicios y el manejo de residuos. Dentro de los sociales encontramos el empleo, tanto la cantidad que se puede dar directa o indirectamente, así como la calidad de la misma. Y dentro de los económicos encontramos todo lo relacionado con las ventas y las compras que se realicen para la adecuada gestión de la actividad de la empresa. Ahora hablaremos un poco acerca de los principios de sostenibilidad. El primer principio es la ética. Debe haber un trato justo y razonable con los stakeholders. El segundo principio es el gobierno. Es importante que los órganos de decisión sean efectivos y sean serios, que en ellos primen los intereses de los stakeholders por encima de los administradores. El tercer principio es la transparencia. Es importante que haya una comunicación honesta y verídica, que la información que se presente revele lo que ha pasado, lo que se proyecta en el futuro y lo que pasa en el presente para tener una buena gestión de la responsabilidad social empresarial. El sexto principio es la participación de la comunidad. Es necesario que la comunidad también esté en la toma de decisiones. El cuarto principio son las relaciones de negocio. Aquí es importante tener una red de contactos, la cual permita que la calidad y el desempeño y la competitividad de la empresa fluyan notablemente. El quinto principio es el retorno financiero. El séptimo principio es el valor del producto. Es importante conocer el impacto que tiene nuestro producto y las actividades que desarrollamos sobre los stakeholders. El octavo principio son las prácticas de empleo. Debe haber un compromiso por parte de la compañía para el desarrollo del personal. Debe haber un empoderamiento para que las personas crezcan dentro de la compañía y hagan carrera en la misma. Y el último principio es la protección del medio ambiente, la cual busca que haya una adecuada gestión de los desperdicios. Las ventajas de implementar la responsabilidad social en la empresa es satisfacer al consumidor actual, el cual ha exigido una empresa comprometida socialmente, que sea responsable y que tenga un margen de ética dentro de su actuar.
Además de esto, empezamos a notar que los grupos de interés desean entablar cada vez más relaciones con empresas que sean realmente sostenibles. Si se logra implementar una adecuada gestión de la responsabilidad social empresarial, ya sea en una empresa grande o en una empresa pequeña, empiezan a notarse las ventajas competitivas respecto a aquellas empresas que aún no han decidido implementar un plan de responsabilidad social empresarial. Esto se debe a que las preferencias del consumidor actual están atadas a velar no solamente por el bienestar de una comunidad, sino también por el bienestar del medio ambiente. Para una MIPYME, implementar la responsabilidad social empresarial trae muchas más grandes ventajas que lo que puede traer a una gran empresa. Esto debido a que la MIPYME tiene una proximidad con la sociedad. También hay una dinámica mucho más personal con los stakeholders y hay una flexibilidad y pueden adaptarse mejor al cambio. Además de esto, la dimensión ética es mucho más clara. Para gestionar adecuadamente la responsabilidad social dentro de la empresa, se debe realizar un plan que permita aplicar los principios de sostenibilidad. Estos principios incluyen elementos de gestión y evaluación que comunican las acciones de la empresa y su impacto. Un plan de responsabilidad social empresarial tiene 4 pasos. El primero, identificar las oportunidades de mejora. Aquí se debe hacer un listado de las acciones sociales que la empresa realiza. El segundo es identificar los grupos de interés. Se deben establecer las relaciones con los diferentes grupos para saber qué es lo que piden, qué demandan de la empresa y qué le aportan a la misma. El tercer punto es concretar los objetivos. Cuando se ven los objetivos se analiza lo urgente y lo importante, entendiendo lo urgente como aquellas correcciones que necesitan hacerse rápidamente y lo importante como aquellas acciones que le dan valor a la empresa. Una vez definidos estos objetivos, se pueden realizar los planes de acción, designar responsables, asignar pasos, recursos y dar una medición. El último paso es la memoria de sostenibilidad, en donde se comunica claramente lo que hace la empresa. Debe haber un equilibrio entre los resultados social, ambiental y económico. Además de esto, debe haber integridad y honestidad para presentar una buena información a los stakeholders. Con esto terminamos nuestro tema de responsabilidad social empresarial, esperando que todas las inquietudes se puedan comunicar en nuestro foro de discusión. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.